de que el ser humano tiene conciencia de su propia existencia y del final que conlleva la muerte. Ha buscado respuestas e inventado mitos para explicar lo inexplicable, y entre todos ellos, Dios supone el mayor de los anhelos y la mayor de las preguntas, porque su existencia desde tiempos inmemoriales lo abarca todo: el relámpago, la enfermedad, el amor y la muerte. Le ha dado sentido al caos, alivio a la angustia, y ha sido el Padre perfecto para una orfandad cósmica que de otro modo nos condenaría al mayor de los abismos. La idea de Dios ha definido nuestra cultura. Nuestro calendario cuenta sus años desde su supuesto nacimiento. Nuestras fiestas más importantes giran en torno a su historia. Nuestra ética se basa en sus supuestos mandamientos y nuestras catedrales, leyes y costumbres se apoyan en las enseñanzas históricas del libro más vendido de la historia, que no es otro sino la Biblia. Sin embargo, con el tiempo, Dios ha empezado a retirarse. Copérnico lo desplazó del centro, Newton lo redujo a una ley y Darwin lo convirtió en una hipótesis innecesaria. Hoy en día la ciencia parece haber ocupado su lugar y Dios poco a poco se ha ido transformando para muchos en un mito. Pero ¿y si esa ciencia, que sirve para arrinconarle, nos sirve también hoy para todo lo contrario? ¿Pueden los avances científicos acercarnos a Dios en lugar de alejarnos de Él? Hoy sabemos que hay distancias infranqueables, que la noche no tiene límites, que el universo se está expandiendo en la nada absoluta, en el rincón impredecible, en el error inconfesable, en la estadística confusa. Y todos nosotros disfrutamos de una vida cuya voz desconocemos. Hoy sabemos. Bienvenidos a Soles Lejanos 2.0. Les habla David Minayo desde el lado divino de las ondas. Como acabo de decirles, la Biblia es el mayor bestseller de la historia, pero hay otro libro mucho más actual que también se ha convertido en un gran éxito, reabriendo un debate que para muchos ya estaba superado. Un libro que ha escalado en ventas, que divide opiniones y que se atreve a afirmar que la ciencia moderna ofrece argumentos sólidos a favor de la existencia de un creador. En este episodio vamos a analizar Dios, la ciencia, las pruebas, la obra de Michael Yves Bolloré y Oliver Bonacieux, creo que se pronuncia, es difícil de pronunciar. Un libro que nos acerca sin miedo a la gran pregunta: ¿puede la ciencia probar la existencia de Dios? Michel Yves Bolloré y Olivier Bonacieux no son teólogos ni sacerdotes. Tampoco son filósofos profesionales. Ambos provienen del mundo de la ingeniería, la gestión empresarial y la tecnología. Precisamente por eso, su aproximación a la cuestión de Dios es diferente. No parte de la fe ni de la tradición religiosa, sino de la lógica, del método y de los datos. Los autores reúnen durante 3 años de trabajo el esfuerzo conjunto de más de 20 expertos: astrofísicos, matemáticos, biólogos, químicos, filósofos y especialistas en historia de las religiones, con un claro objetivo: presentar un conjunto de pruebas modernas basadas en la ciencia y la razón, que según ellos apuntan a la existencia de un Dios creador. No se refieren a un Dios cultural o emocional, sino a un Dios racional, matemático y silencioso, una inteligencia originaria capaz de dar forma a las leyes del universo. El libro está dividido en 3 partes: una primera científica, una segunda filosófica e histórica y una tercera dedicada a responder objeciones y críticas frecuentes. Según sus propios autores, no busca imponer una creencia, sino invitar al lector a revisar sus certezas a la luz de los avances científicos y del razonamiento lógico.
Una propuesta ambiciosa, sin duda, pero formulada con un enfoque riguroso y estructurado, que ha generado gran debate, convirtiendo a esta obra en un auténtico fenómeno editorial. En 1964, los físicos Arno Penzias y Robert Wilson detectaron un ruido extraño mientras calibraban una antena en Nueva Jersey. No lo sabían aún, pero acababan de escuchar el eco del nacimiento del universo. Ese ruido, conocido como radiación de fondo cósmico, era lo que quedaba de un estallido ocurrido hacía 13.800 millones de años, el Big Bang. Para los científicos aquello fue una revolución, porque el hecho de que el universo tenga un principio quiere decir que tuvo un antes, un tiempo en el que no existía, y eso conlleva un comienzo que debe tener una causa. El espacio, el tiempo y la materia surgieron juntos en ese primer instante que llamamos Big Bang. No existían antes, y eso implica, por tanto, que cualquier causa del universo debe ser externa al tiempo, al espacio y a la materia. En otras palabras, una causa no material, no temporal y no espacial que, para los autores, corresponde a lo que muchas religiones llaman Dios. La teoría del Big Bang no fue aceptada fácilmente por la comunidad científica. De hecho, durante décadas, muchos mostraron una fuerte resistencia hacia ella, porque, como ya hemos visto, implica que el universo tiene que tener un principio. Y hasta ese momento se creía en un cosmos eterno y estático, que no necesitaba ni causa ni creador, un universo autosuficiente, que no debía su existencia a nada ni a nadie. Pero el Big Bang rompió esa comodidad filosófica, planteando inevitablemente una pregunta sumamente incómoda: ¿qué o quién lo provocó? Una pregunta que para muchos sonaba demasiado teológica. Por eso durante años se aferraron a teorías alternativas, como la del estado estacionario. Sin embargo, los datos acabaron imponiéndose y hoy el modelo del Big Bang no solo está ampliamente aceptado, sino que es uno de los fundamentos más sólidos de la cosmología moderna. Una aceptación que paradójicamente nos remite de nuevo a esa pregunta sin respuesta. Pero si el Big Bang representa el inicio, el instante en el que todo comenzó, la siguiente pregunta lógica es: ¿cómo es posible que, tras ese estallido, surgiera un universo capaz de permitir la vida? Y es que una cosa es que el universo tenga un origen y otra muy distinta es que ese universo esté construido con una precisión extrema, tan ajustada que parece haber sido pensada al milímetro. Esta es la segunda gran prueba que desarrollan los autores, el ajuste fino de las constantes físicas. Según los datos actuales, existen al menos 26 constantes fundamentales que definen el comportamiento del universo. Algunas de ellas son la velocidad de la luz, la constante de gravitación, la carga del electrón o la masa del protón. Lo sorprendente es que bastaría una ligera variación en una sola de ellas para que el universo no pudiese albergar vida o formar átomos, estrellas y galaxias. Una sola desviación mínima supondría el caos absoluto. La materia no se organizaría, no habría núcleos estables, no existirían las estrellas y mucho menos los planetas, la química o la vida. Por tanto, debemos preguntarnos si estamos en el único universo posible para la vida o estamos en uno entre millones, el único que por puro azar ha resultado compatible con nosotros. Esta idea ha dado lugar a una hipótesis cada vez más difundida,
la de los multiversos, según la cual existirían infinitos universos paralelos, cada uno con distintas leyes físicas, y nosotros simplemente habitaríamos el que por estadística resulta funcional. Sin embargo, los autores del libro son muy críticos con esta explicación, porque aunque los multiversos puedan tener valor teórico, no son observables, ni medibles, ni verificables con el método científico. Por tanto, según ellos, apelar a un número infinito de universos invisibles para evitar considerar la hipótesis de un diseño inteligente no es algo más racional, sino más especulativo, porque como dijo el físico Paul Davies, citado también en el libro, aceptar el multiverso requiere más fe que aceptar la idea de un Dios creador. La tercera gran pregunta que se hace el libro es quizás la más difícil. ¿Cómo apareció la vida? Todos hemos oído alguna vez la teoría de la sopa primordial, la idea de que, hace miles de millones de años, en los océanos primitivos de la Tierra, ciertas moléculas se combinaron por azar dando lugar al milagro científico de la vida. Esta es una imagen muy sugerente, pero según los autores del libro, esa explicación no basta, porque la vida, incluso en su forma más simple, resulta ser extraordinariamente compleja. Una célula no es solo un saquito de materia, es una fábrica organizada, con partes que cumplen funciones específicas: producir energía, copiar información, reparar errores, fabricar proteínas y protegerse del entorno. Pero lo más sorprendente es el sistema que controla todo eso. El ADN, un lenguaje en código, una cadena con instrucciones que le dice a la célula qué debe hacer. Ahora bien, para que esas instrucciones se conviertan en acciones, hacen falta dos cosas: unas moléculas llamadas proteínas que ejecutan las órdenes y un sistema de traducción que transforma el lenguaje del ADN en esas proteínas concretas. Un sistema que se llama ribosoma. Pero aquí aparece el problema, porque el ADN necesita al ribosoma para funcionar, pero el ribosoma solo puede fabricarse si el ADN ya funciona, y este dilema supone una versión molecular del clásico problema que todos conocemos, del huevo y la gallina. ¿Cuál fue primero? Es como tener un diccionario que solo puedes entender si ya conoces el idioma que está dentro. ¿Cómo pudieron aparecer al mismo tiempo un mensaje, un lenguaje y un traductor? Según los autores, la posibilidad de que eso ocurriera por azar, sin guía ni intención, es infinitesimal. Citan estudios que calculan que la probabilidad de formar una célula funcional por puro azar es de 1 entre 10 elevado a 3.400.000. Un número tan grande que si escribiéramos todos sus ceros, llenaríamos más papel que el tamaño del universo. Y a pesar de décadas de investigaciones, nadie ha conseguido recrear artificialmente ese proceso.
Por eso el libro plantea una posibilidad distinta, que la vida no surgió del caos, sino de un diseño previo, que hubo una inteligencia organizadora capaz de crear ese sistema independiente desde el inicio. Una idea que no se basa en la fe, sino en las matemáticas, la lógica y la biología, al menos según los autores, porque cuando la casualidad deja de ser razonable, la hipótesis del diseño también deja de parecer absurda. El astrofísico Fred Hoyle lo resumió con una imagen inolvidable. La posibilidad de que la vida surgiera por azar es comparable a la de que un huracán que atraviesa un vertedero ensamble por sí solo un Boeing 747. Ahora bien, la ciencia no ha ignorado este enigma. A lo largo de las últimas décadas, varios investigadores han propuesto varias hipótesis para explicar cómo pudo surgir el sistema genético actual. La más conocida es la llamada hipótesis del mundo de Ant, según la cual, antes del ADN y de las proteínas, existió un mundo en el que el ARN cumplía dos funciones a la vez: almacenar información genética y actuar como catalizador químico, es decir, como una enzima primitiva. En otras palabras, un ARN capaz de copiarse a sí mismo y realizar ciertas reacciones bioquímicas. Este modelo es interesante, pero hasta ahora no se ha demostrado que una molécula de ARN pueda reproducirse por completo sin ayuda externa, ni se ha logrado explicar cómo surgió espontáneamente un sistema tan preciso. Otras propuestas hablan de una coevolución progresiva entre el ADN, las proteínas y los ribosomas, pero estas teorías se enfrentan a un problema común: la interdependencia funcional del sistema. Todos sus componentes necesitan existir y funcionar juntos desde el principio. Por eso, los autores del libro concluyen que, aunque estas hipótesis son valiosas, todavía no resuelven el enigma. Pero, como todos sabemos, la ciencia ha ido arrinconando a Dios y al pensamiento mágico, hasta condenarlo a ese pequeño lugar que hoy ocupa. Pequeño si lo comparamos con lo que ocupaba hace apenas 100 años, cuando todo el mundo iba a misa o se encomendaba a él antes de acometer cualquier acción peligrosa. Es cierto que todavía hoy mucha gente lo sigue haciendo, pero coincidirán conmigo en que son muchos menos que antes. Por tanto, esto nos lleva a pensar que todas estas preguntas que hoy nos llevan hacia Dios, dentro de un tiempo encuentren una respuesta lógica que pueda ampararse en la ciencia. Algunos podrían decir: ¿y si simplemente aún no tenemos todos los datos? Es una objeción válida. La historia de la ciencia está llena de enigmas que se resolvieron siglos después. Pero el libro responde con una advertencia clara: el materialismo, la idea de que todo lo real es solo materia, energía y azar, no es una verdad demostrada. Es en realidad otra creencia, una visión del mundo, un marco mental, y como toda creencia, no está libre de sesgos ni de limitaciones. Por tanto, el libro no parece proponernos una fe ciega, sino que miremos los datos con menos miedo a lo que podrían estar diciéndonos. Y es que el libro lo que parece intentar es que nos planteemos seriamente la posibilidad de que ya tengamos suficientes datos como para considerar en serio la hipótesis de Dios, no como un dogma, sino como una explicación racional. Siempre fuiste la mano. Hemos visto tres grandes pilares sobre los que los autores sostienen su hipótesis. El universo tuvo un comienzo. Ese universo está ajustado con una precisión extraordinaria. Y la vida, en su forma más simple, desafía toda explicación por azar. Tres hechos conocidos por la ciencia que adquieren una dimensión distinta si los miramos sin prejuicios. Porque estamos juntos y a la vez muy lejos. Porque unir dos bocas
cualquier manera, podemos decir que todavía no hay nada demostrado firmemente, ni en un sentido ni en el otro, por lo que yo les pregunto, como suelo hacer, ¿qué piensan ustedes? Déjenmelo en los comentarios y nunca olviden, como decía Antonio Porcia, que miles de soles lejanos no disipan la noche. Les espero en el próximo programa. Hasta pronto. En la mesa que guarda, callada la noche, porque estamos juntos y a la vez muy lejos, porque unir dos bocas no construye un beso, y tú lo sabías y aún lo sabemos, pero preparas café y te acicallas